parcial. Corregime, Omar, si me equivoco. Sí, sí, en ese orden. Sí, será un... Va a ser un primer punto donde vamos a tratar de evaluar algunos contenidos teóricos y después van a venir 2 ejercicios donde vamos a ver cómo aplican esos contenidos teóricos y por supuesto van a ser ejercicios similares a los que ustedes han tenido tanto en la práctica de gabinete, reforzado esto con las observaciones que hicieron en laboratorio. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, es cosas similares a las que ustedes han estado viendo. La metodología, por lo que manifiesta Omar, ustedes para la toma del parcial es de características similares a las que ustedes han hecho ya con Omar el manejo del recurso hídrico 1, o sea que no hay nada nuevo. Bueno, y vamos a, por supuesto, a apelar a la honestidad de todos ustedes. Acá no estamos saliendo a hacer una casa de brujas, ni mucho menos. Sencillamente queremos evaluar cuáles son los conceptos que han aprendido o han dejado de aprender. Es básicamente eso. Así que, ¿Profe? no sé, sí. El año pasado en Recursos 1 yo tenía bastantes problemas cuando se acuerda que todos prendíamos la cámara y ahí a muchos se les tildaba la computadora y demás. Si ahora llega a pasar lo mismo y quiero volver a entrar a la sala, todo eso, ¿se nos va a dar algún tiempo o algo? Sí, mira, el año pasado nosotros lo que terminé haciendo, por empezar, que éramos mucho más, me acuerdo. Eran 20, 21, creo que era. Este año lo que vamos a hacer es directamente voy a arrancar con 2 salas, que las voy a colocar, y bueno, y una mitad estará en una sala y la otra mitad estará en la otra. La otra sala es del Meet, para que... yo sé que hay chicos que no quieren gastar datos o cosas así, entonces bueno, es lógico. Pero voy a colocar las 2 salas para que mientras estén visibles, vos sabés cómo era esto. El año pasado lo solucioné así. Cuando coloqué las 2 salas, se alivianaron la del Big Book Button y ahí se mantuvo tranquilo. Lo que tuve problemas, sí, el año pasado era con el examen de Big Book Button del campus, ¿se acuerdan? Por eso este año no lo implementé. El año pasado era que no podían enviar, que se les cerraba, que tenían 1001 problemas. Bueno, listo, este año no lo implementé. Pero lo de la cámara lo solucionamos así el año pasado. Bien, profe. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta. No sé, alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, si está todo ok. Vos supongo que te contactarás con ellos, Omar, el día previo, mandando los vínculos. O en el momento que considere oportuno. Y la comunicación siempre la vamos a mantener en principio a través del WhatsApp. Y bueno, cualquier novedad, cualquier necesidad, cualquier inquietud, por supuesto, estamos acá para ayudarles. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra duda o inquietud. No, profe, de mi parte no. Bueno, listo. Bueno, chicos. Disculpa, Omar, lo que yo les he dicho es que seguramente, y conociendo el paño, todavía no han visto nada, o han visto muy poco, supongo yo. Entonces, ellos se van a poner a estudiar. Les he dicho que si se considera oportuno y necesario, podríamos establecer, no sé, un día, tendría que ser lunes, martes o miércoles, tal vez lo más adecuado es el día martes, algún horario de consulta en la tarde donde nos podamos reunir para evacuar las dudas que se consideren oportunas. Supongo que para el martes ya han estado estudiando, ¿o no? ¿O es muy pronto? Sí, yo creo que para el martes estaría bien. Ah, sí, para el martes. Sí, bueno, ¿te parece vos, Omar, una clase de consulta el martes, tipo 5 de la tarde nos juntamos?
eso, manejalo vos, Omar, mandá el vínculo y nos juntamos y ahí en un ratito. Profe, hay clase. Cursamos a la tarde, tendría. ¿A qué hora cursan? 4:30 por ahí. ¿Hasta qué hora? 6:30. Bueno, ¿les parece a las 7 de la tarde? ¿Vos podés, Omar, el martes a las 7 de la tarde? Sí. Bueno, ¿les parece entonces que... ¿Sería virtual la consulta, profe? ¿Cómo? ¿Virtual la consulta? Sí, no tenemos otra posibilidad, hijo. Lamentablemente, no es lo más deseable ni para ustedes ni para nosotros, pero es lo que tenemos. Y estamos mejor que el año pasado. Por lo menos los docentes estamos más acostumbrados a este sistema ahora y bueno, pero sí, tiene que ser virtual. En principio, entonces, el martes próximo a las 7 de la tarde nos juntamos para aquellos que quieran ingresar a la sala de consulta. El Omar va a estar enviando el vínculo en forma previa, Omar, para que nos enganchemos, pero ya queda fijo para el martes a las 7 de la tarde. Perfecto, profe. Listo. Vale, Listo, entonces. muy bien. Adiós. Bueno, listo, Omar, gracias por Muy tu intervención. Seguimos en contacto. Chao. Hasta luego. Bueno, chicos, dudas, preguntas, inquietudes. Supongo que está todo ok, entonces. Si es así, vamos a seguir con la segunda parte, que estimo que va a ser como una horita más y damos por concluido esta temática. A ver, voy a compartir la pantalla. Compartir. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos visto hasta acá? Por ahora no, profe. No, profe, por ahora. Bueno, listo. Seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos que componen un sistema de riego superficial. Evidentemente, para poder aplicar el agua en forma superficial, a superficie libre, vamos a necesitar ejecución de obras de instalación de forma tal de poder transportar el agua desde el punto de donde la captamos. ¿Cuál sería el punto de captación nuestro? Por ejemplo, en San Juan, que se trabaja, por ejemplo, con el riego por turno. El canal principal para esa zona. Los canales. No, el punto de captación nuestro es el ingreso a la finca. Hasta nosotros manejamos del punto de captación hacia adentro, ¿no es cierto? Eso lo manejamos nosotros como propietarios del predio. Desde el punto de captación hacia afuera, eso es manejado ¿por quién? Hidráulica. Por la dirección de hidráulica, exactamente. Entonces, la red de distribución de agua en la provincia, formada por los canales principales, el césped, el canal ciudad y demás, los canales secundarios, los canales terciarios, básicamente lo que hacen es transportar el agua hasta la puerta de la finca, digamos, o la puerta del predio, o la puerta de la chacra, como quieran llamarlo. Todo eso es competencia de la dirección de hidráulica y normalmente el usuario, el dueño del cultivo no interviene en eso. No interviene a no ser que sea a través del pago del canon correspondiente. Y digo esto porque el pago del canon es, por ejemplo, lo que se utiliza para hacer el servicio y el mantenimiento de la red de distribución de agua en la provincia. Nosotros nos deberíamos preocupar de lo que se produce desde
el punto de captación en la puerta de la finca hacia adentro. Y por supuesto, vamos a necesitar hacer una red de distribución para llevar el agua hacia donde hace falta, hasta para poder aplicarla al cultivo, y eventualmente va a hacer falta también una red de desagüe y de drenaje. Eso implica que vamos a tener que construir acequias y para distribuir el agua, y vamos a tener que construir los desagües para poder captar el agua de las colas, ¿no es cierto? Suponiendo que hacemos todo el manejo del agua superficial en el interior de la finca, en forma de transporte del agua en forma gravitatoria. Podría ser el caso de que nos manejemos con un reservorio de agua. Si nos manejamos con un reservorio de agua, vamos a colectar el agua que recibimos del turno o el agua que bombeamos, si es que tenemos un equipo de bombeo, por ejemplo, lo vamos a tener que colectar en el reservorio y de ahí distribuirlo. Y seguramente va a hacer falta colocar alguna bomba para poder distribuir el agua. Pero ¿Profe? Básicamente a eso, sí. Cuando dijo Ahí, usted que no teníamos que intervenir, ¿en dónde sería? O sea, usted dice en el canal o en la sequía por fuera de la finca. por supuesto, eso no es competencia nuestra. Salvo Claro, que pero hidráulica no lo limpia. O sea, lo limpia para la bueno, monda nada más. por supuesto, es una vez al año. A ver, Claro, pero acá por lo esto menos es... está muy generalizado el tema de que cada, digamos, por ejemplo, en el ramal de riego, cada productor se hace cargo de la limpieza de la parte de afuera, que sería, digamos, lindera a su Sí, finca, sí, es entonces se va cierto limpiando eso, por es tramos. cierto eso. Sí, pero si bien eso es lo que ocurre en realidad, pero eso es competencia de la Dirección de Hidráulica. Efectivamente, la Dirección de Hidráulica, en la época de menor consumo, que es esta hora que se aproxima en el mes de junio, julio, se produce el corte de agua, ¿no es cierto? Y ese corte de agua normalmente son 30 días, 40 días, en algunos momentos se ha extendido más, ¿no es cierto? Porque además de cortar el agua y no distribuir agua, eso se utiliza para poder lograr un incremento de las reservas en los distintos embalses, ¿no? Y esa época se aprovecha para hacer, por ejemplo, la monda de los canales y la limpieza de los desagües. Pero lo cierto y lo concreto es que vos, como interesado de que te llegue el agua, en el momento en que te hace falta, vos te haces cargo de la parte que te corresponde de lo que normalmente denominamos como ramo, ¿sí? Hola, ¿a eso te refieres? Claro, claro, o sea, lo que digo yo es que si bien hidráulica se hace cargo una sola vez al año con la monda, Sí, sí. generalmente, como todas las acequias no son pavimentadas, necesitan Exacto, más exactamente, limpieza exactamente. Sí, y eso se sí, hace cargo los sí, productores, digamos, o sea, hacer sí, distintos sí, arreglos informales, pero se hacen sí. cargo de ellos. Pero la competencia sobre el ramo, la red primaria, secundaria y terciaria es competencia de hidráulica. Por supuesto, lo que hace hidráulica por ahí no es suficiente y necesita la intervención por interés propio. Vos querés que te llegue el agua y si está sucio, el ramo evidentemente va a llegar con mucha dificultad. Pero de lo que no hay duda es que vos tenés que hacerte cargo de la red de distribución y de drenaje al interior de la finca. Eso con seguridad que es competencia tuya como propietario. ¿Sí? Claro. Pero eso es una cuestión, esto que dije yo es más que nada declamativo, porque así corresponde, que la red de distribución de agua está a cargo de hidráulica y uno debería hacerse cargo de la red de distribución hacia el interior de la finca, donde no tiene competencia la dirección de hidráulica, sí es competencia nuestra. ¿Sí? Bueno, entonces,
además del sistema de distribución, hay otro sistema que necesitamos implementar, y es que para poder aplicar el agua y aplicarla en forma eficiente, seguramente vamos a necesitar medir. Y eso va a implicar la necesidad de contar con algunos elementos de aforo. Ustedes ya han visto aforo en la unidad 1, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces no voy a abundar en más detalles respecto al sistema de aforo. Básicamente, lo que se utiliza es un aforador sin cuello, podría ser. Se podría utilizar un aforador triangular o un rectangular o un trapezoidal, pero básicamente lo que necesitamos es contar con alguna estructura que me permita hacer la determinación de los caudales que estamos aplicando. Si no, no sabemos de qué estamos hablando. Si queremos hacer algo con algún criterio, vamos a necesitar medir con seguridad. Y acá lo que vamos a medir básicamente son caudales. Después, en cuanto a los métodos de conducción y distribución, hay de distintos tipos. Normalmente lo que se utiliza acá es llegar con la acequia a la cabecera del surco, y lo que hace el regador es con la anchada abre la cabecera del surco y aplica el agua. Pero esa es una forma. Hay otras formas que son más, nos permiten un mayor control sobre el caudal que estamos aplicando, que son más o menos los que están descritos acá. Si, hablar de mangas de distribución, hablar la aplicación de sifones, en definitiva, algún otro sistema que me permita un mayor control sobre cómo estoy aplicando el agua. No es lo típico, no es lo que normalmente se ve acá. Lo que se puede llegar a ver de alguna manera son riego con sifones de distribución, donde en función del caudal que necesitamos aplicar se coloca un sifón o 2 sifones o 3 sifones. Esto lo deben haber visto seguramente ustedes en alguna finca por ahí. Y por supuesto, después que hemos aplicado, necesitamos evacuar las colas de agua. Lo ideal sería que esas colas que estamos obteniendo al final de la serie de surco, las podamos captar y aplicar en un potrero que se encuentre hacia aguas abajo. Y para poder aplicarla, evidentemente vamos a necesitar que esta sequía de colección de las colas tenga dominio sobre el potrero que pretendemos regar. Si no, va a ser imposible. Pero más allá de eso, lo necesitamos. Un sistema de distribución, después de que lo distribuimos, necesitamos medirlo, ¿no es cierto? Necesitamos aplicarlo y necesitamos colectar las colas. Por eso hablamos de un sistema de drenaje. Entonces tenemos un doble sistema, un sistema de distribución y un sistema de drenaje al interior de la finca. ¿Me van siguiendo? Bueno, supongo que sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito ya más en concreto, porque hasta acá hemos visto algunos conceptos generales de lo que es el riego por gravedad. Vamos a hablar en particular del diseño del riego por surco. Vamos a hablar de ello y voy a dejar para la lectura de ustedes lo que básicamente son los mismos principios, el riego por melgas y el riego por inundación. Pero sí vamos a ver el diseño del riego por surco. Cuando aplicamos el riego por surco, y estoy asumiendo que todos sabemos de qué estamos hablando cuando menciona la palabra surco, ¿no es cierto? Básicamente lo que estamos tratando de hacer es que las raíces se humedezcan mediante la infiltración del agua, y ese agua se infiltra a través del perímetro mojado del surco que yo estoy materializando o he materializado previamente. Entonces,
no estamos hablando de que hacemos la inundación total del terreno, sino que básicamente estamos haciendo una inundación parcial entre surco y surco, y el agua llega a las raíces a través de la infiltración que se produce en forma lateral y en forma vertical. El hecho de que sea mayor o menor en forma lateral o en forma vertical va a depender de las características del terreno. Si hablamos de un suelo que tiene características más bien tirando a arenoso, evidentemente yo voy a tener un surco, perdón, voy a tener una infiltración que va a tener un predominio en sentido vertical, tal cual está mostrado ahí en la figura. En cambio, si hablamos de un suelo que tiene características más bien de limosas o limo-arcillosas o arcillosa, voy a tener un desarrollo más en horizontal comparado con el riego en un suelo arenoso. Fíjense, acá hay dos gráficas que me muestran cuál es el avance del bulbo de agua, o en definitiva, cuál es el avance del frente de agua cuando uno riega para distintos tiempos y las profundidades y los anchos que alcanza en función de las características del suelo, de si es un suelo franco-arenoso, franco-arcilloso, por tomar dos ejemplos extremos. En realidad podemos tener distintos tipos de suelo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería hacer un ensayo a campo para ver cuáles son las características de infiltración de agua, para en función de eso poder tomar las decisiones que se tengan que tomar. En función de las características del suelo, va a ser las características de la sección del surco y de la separación entre surcos. ¿Cómo se llama el sector del terreno que está ubicado entre surco y surco? ¿Se acuerdan? Bordo. Bordo, camellón también le dicen. ¿Sí? ¿No es cierto? Lo que nosotros buscamos es aplicar el agua en el surco con geometrías de estas características. ¿Y qué otra cosa creen ustedes que tienen influencia en la definición de las dimensiones del surco? Además de las características del suelo. Porque evidentemente si... ¿Ah? ¿Cómo? El cultivo que vamos a hacer. El tipo de cultivo. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Ustedes cultivan y lo dejan a la buena de Dios el cultivo? No, obviamente hay que ver también si vamos a hacer labranzas con tractor o qué tipo de labranza para dejar la huella. Exactamente. En realidad deberíamos tener en cuenta cuáles son las características de la maquinaria que vamos a utilizar para las labranzas en sentido general, ¿no es cierto? Estoy hablando para el acondicionamiento del suelo, para incluso hasta para la colección del fruto una vez que se llegue el momento de la cosecha, ¿no? Entonces, fíjense, están las características del suelo y están las características del equipo o maquinaria que yo tengo en disponibilidad para efectuar las actividades de labranza sobre el terreno y sobre el cultivo en general, ¿no es cierto? En función de eso, yo voy a elegir cuáles son las características del surco, cuál es la sección del surco, incluso voy a elegir cuál es la separación entre surcos en función de estas características. Fíjense acá dice, la distancia entre ejes de surco depende del tipo del suelo, del tipo de cultivo y de la maquinaria que se pretende utilizar. De la maquinaria que se pretende utilizar o aquella que tengo en disponibilidad para utilizar. Básicamente el objetivo es asegurar que el movimiento lateral del agua entre surcos consecutivos moje la totalidad de la zona radical de la planta, minimizando las pérdidas por percolación profunda. Por supuesto, en suelos arenosos la separación máxima va a ser menor que si hablamos de suelos que tienen características más bien de franco-arcillosas y demás. Si son suelos arenosos, la separación entre surcos va a tener que ser menor a que si hablamos de suelo arcilloso. Justamente por este hecho de que yo necesito que el agua
llegue a la zona radical. Y si, dependiendo de las características del suelo, va a ser las características de la infiltración que yo voy a tener en el suelo, que es esta primera diapositiva que yo les he manifestado. ¿Cuál es la mejor manera de determinar esto? Más allá de las recomendaciones que puedan haber por ahí y tablas. Básicamente, la idea es que esto se puedan efectuar, si es factible, si es posible, ensayos a campo. Ensayos a campo que me van a permitir determinar todos estos parámetros que de alguna manera van a tener incidencia en el diseño de mi sistema de riego. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. Otro elemento a tener en cuenta, o que es importante, es la pendiente y la dirección de los surcos. A ver, están relacionados la pendiente y la dirección de los surcos. Lo deseable y lo que se utiliza normalmente acá en nuestra provincia es que los potreros se construyan con muy poca pendiente o básicamente nivelados a cero, con pendiente muy, muy pequeña. Tengan en cuenta que mientras... ¿Cómo creen ustedes que sería el caudal si las pendientes del suelo son mayores? El caudal que podríamos aplicar, ¿va a ser mayor o va a ser menor? Mayor. A mayor pendiente, mayor caudal. En realidad depende, o sea, es mayor velocidad, pero el caudal sería el mismo. Si la pendiente es mayor, de hecho ya vamos a ver más adelante, si la pendiente es mayor, el caudal que podríamos o deberíamos aplicar es menor, justamente por este concepto que yo les mencioné recién del caudal máximo no erosivo. Si la pendiente es mayor, evidentemente a mayor caudal va a tomar mayor velocidad del agua, ¿o no? Y Claro, nos estamos arriesgando a que se produzca erosión, lo cual no es deseable. Por eso dice ahí que la pendiente límite depende de la tensión de corte del agua, o sea, de la erosión que pueda producir en el suelo. Profe, ¿va a escurrir más el agua, digamos? Y sí, acuérdense que nosotros queríamos que el agua escurra lo más rápido posible, ¿sí? ¿O no? Que llegue lo más rápido posible al final del surco. ¿Era así o no era así? El tiempo de avance. Sí, o sea, querés que llegue, que salga rápido. Es lo que vimos recién cuando vimos el primer concepto, la curva de avance. Esperen que vuelva. Acá. Dijimos que lo que pretendíamos era que el agua llegara lo más rápido posible al final del surco. ¿Y eso cómo lo lográbamos? Manejando el caudal o variando el caudal. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Sí, sí. Sí. Pero ¿qué tan grande puede ser el caudal? Habíamos dicho que el límite era de forma tal de que no se produjera erosión, ¿o no? Claro. Bueno, entonces, si la pendiente es mayor, ¿qué es lo que va a pasar con la velocidad del agua? Suponiendo que para un caudal determinado, 2 litros por segundo por sur, si la pendiente es mayor, ¿qué pasa con el agua? ¿Va a circular más rápido o más despacio? Más rápido. Más rápido. Lo cual es deseable. Es deseable que circule más rápido. Pero ¿qué tan rápido? Tan rápido como se pueda, pero de forma tal de que no produzca erosión. Entonces, evidentemente, hay una relación entre el caudal que podemos aplicar y la pendiente que vamos a darle al terreno. Lo ideal sería nivelar a cero con muy poca pendiente. Hay casos en que no es posible eso. Entonces, podemos hacer una nivelación, pero manteniendo cierta pendiente, que podría ser la pendiente natural del terreno, porque si no, nivelar a cero por ahí puede implicar que el movimiento de suelo que haya que hacer lo haga imposible, porque el movimiento de suelo tiene un costo asociado, evidentemente. Entonces, como no podemos
nivelar a cero, sino que tenemos que ajustarnos a lo que es posible, muchas veces la solución, y para evitar estos problemas de erosión, es hacer el surco de forma tal de que no sea perpendicular a las líneas de nivel. ¿Se acuerdan del concepto de línea de nivel? Díganme que sí, si no los voy a mandar a cursar, ustedes ya saben con quién, ¿no? Topografía. Son curvas, son líneas que tienen igual cota. Son líneas que tienen igual cota respecto a un plano de referencia. Y la separación entre dos líneas consecutivas de curva de nivel nos dan la pendiente, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, si la nivelación es a cero, ¿cómo van o muy pequeña, una muy pequeña pendiente, ¿cómo creen ustedes que vamos a colocar los surcos? ¿Van a ser perpendiculares o paralelos a las líneas de nivel? Paralelo. Paralelo, así que yo voy a colocar los surcos paralelos a la línea de nivel. Yo los colocaría perpendiculares. Perpendiculares, profe. Claro, para que circule el agua. El agua va a circular en la dirección de la mayor pendiente, ¿o no? Sí. Sí. Claro, porque tiene menor pendiente, profe. Tiene una pendiente. Si vos, lo que podés hacer para manejar, si no podés manejar mucho el tema de pendientes, porque significa mucho movimiento del suelo, y si las pendientes son grandes y corres el riesgo de tener problemas de erosión del suelo, lo que podés hacer, en vez de colocar los surcos en forma perpendicular o a 90 grados de las curvas de nivel, es empezar a colocarlos en diagonal, de forma tal de que en forma diagonal o con un ángulo distinto a 90 grados, de forma tal de que disminuir la pendiente en el surco. ¿Cuál sería el caso extremo? El caso extremo sería que hiciera los surcos en forma paralela a las curvas de nivel, que sería el caso en que tenés pendientes extremas. Son pendientes muy pronunciadas y llegar ese tipo de surcos se llama sistema de surcos en contornos o en curvas de nivel. ¿Me explico esto o no? Sí, profe. Bueno, entonces, tengan en cuenta, está la pendiente, cuando hablamos, estamos de acuerdo en que tenemos que tener el terreno nivelado. Lo podemos nivelar con pendiente cero, que sería lo deseable, o muy poca pendiente, y hay veces en que no es posible. Entonces, hay una relación entre la pendiente, la dirección de los surcos y el caudal que queremos aplicar. Y evidentemente el caudal que vamos a poder aplicar es una relación inversa es inversamente proporcional a la pendiente del terreno. Si ustedes se fijan, acá hay una ecuación que nos da el caudal expresado en litros por segundo. Esta es una expresión de Criddle que me dice que el caudal va a ser igual a 0,63 dividido en la pendiente del terreno, expresada como porcentaje. Y producto de esta tabla, producto de esta ecuación, tenemos esta tablita. Fíjense, en la medida en la que la pendiente expresada en porcentaje se va haciendo más grande, el caudal se va disminuyendo, expresado en litros por segundo. ¿Están de acuerdo con eso en función de lo que hemos dicho? Supongo que sí. Entonces, el caudal en los surcos, como bien dice acá, depende de la sección transversal del escurrimiento, de las condiciones hidráulicas, y está limitado por la sección de los surcos, la sección de los cursos, surcos cuando no tenemos pendientes, y en el caso de que las pendientes empiecen a tener influencia, vamos a tener en cuenta el concepto de caudal máximo no erosivo. Por eso da esta ecuación, donde vemos que el caudal
y las pendientes son inversamente proporcionales. Si la pendiente es menor, el caudal que podemos aplicar es mayor y viceversa, ¿no? La otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tan largo podríamos hacer los surcos? ¿Qué tan largo creen ustedes que podemos hacer los surcos? ¿Qué es lo que sería deseable? Escucho opiniones. ¿Hola? Y depende, profe, del cultivo que vamos a hacer, o sea, y del terreno que tengamos. Depende de De varias la cosas. parcela. A ver, lo desea, a ver, si uno dentro del predio de la finca hace más potrero, significa, en la medida en que la cantidad de potrero es mayor, tiene que hacer más cominos internos, tiene que hacer más obras de distribución y más obras de drenaje, que es lo que habíamos mencionado al principio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, lo deseable sería hacer el surco lo más largo que se pueda. ¿O no? ¿Están de acuerdo con ese criterio? Sí. 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 Bueno, ahora, el problema es que si hacemos el surco muy largo, vamos a aplicar el agua en la cabecera y va a tardar una infinidad en llegar al pie, lo cual tampoco es deseable. Mucha pérdida por percolación profunda. El agua, apenas la empezamos la colocamos en la cabecera, empieza a infiltrar. Ni hablar de si hablamos y metemos en el juego las características del suelo. Si hablamos de un suelo arenoso, evidentemente la longitud del surco va a ser menor porque la infiltración en el suelo es mayor. Entonces, si demora mucho el agua en llegar al pie del surco, en un suelo arenoso, la cantidad de agua que se va a perder es mucha. Entonces, vamos a necesitar acortar el surco. En cambio, si hablamos de un suelo que tiene características más bien francas o franco-limosas o arcillosas, podríamos darnos el lujo de lograr un surco de mayor longitud. ¿Por qué? Porque la infiltración del suelo y el agua, por consiguiente, que vamos a perder por percolación profunda, es menor. Ahora, entre estas dos consideraciones, ¿en dónde nos paramos? ¿Qué longitud de surco adoptamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían? Una longitud media, digamos, o sea, ni que no sea tan larga como para perder infiltración, pero, ¿cómo se llama? Pero también que tenga un Evidentemente, largo ese es el criterio. óptimo. Ahora, hay que aplicar algún criterio. Hay que aplicar algún criterio. ¿Cuál sería el criterio? Ahí, para determinar, en realidad, esto es algo que ustedes también van a poder determinar cuando hagan la práctica del campo. Lo ideal sería que la longitud del surco sea tal, de forma tal que el tiempo de avance, ¿se acuerdan cuál era el tiempo de avance? El tiempo que tardaba en llegar el agua a la otra punta Exactamente. El tiempo de avance, el instante cero es cuando empezamos a aplicar el agua en el surco, ¿no es cierto? Sí. Y el tiempo de final del tiempo de avance es el tiempo que tarda desde que aplicamos el agua en la cabecera del surco hasta que llega al final. Ese es el tiempo de avance. ¿Sí? Para un caudal dado, perdón, metí la gamba, dejé de compartir. Esperen.
¿Se está viendo? No, profe. No, profe. No, no se ve, profe. A ver, esperen que metí la gamba en algún lado. Acá está. Esta. ¿Ahí se ve? Todavía no. No, profe. ¿Ahí? No, tampoco. Nada. No. Y estoy compartiendo. ¿Nada? No, profe. No. No sé qué pasó. De compartir. Voy a ir nuevamente. Ventana. Disculpen un momentito. Estos problemas técnicos. ¿Ahí se ve? Ahí sí, profe. Sí, profe. Bueno, esperen que vaya a la diapositiva en que estaba viendo. Estábamos acá, estábamos hablando de la relación entre el caudal y... Estábamos hablando de la longitud del surco, perdón. Bueno, si hablamos de la longitud del surco, si lo que pretendemos es reducir pérdidas, uno tendría que pensar en aumentar el caudal aplicado. Si aumento el caudal aplicado, se supone que va a llegar más rápido al final. Esa sería una posibilidad. O la otra posibilidad es disminuir la longitud del surco. Evidentemente, en cuanto al caudal, estamos limitados por el caudal máximo no erosivo. Entonces, la idea es que deberíamos acortar la longitud del surco, pero evidentemente, mientras más corto el surco, va a haber un mayor fraccionamiento de la propiedad, aumenta la longitud de acequia y de obras de arte, hay mayores dificultades en las labores mecanizadas. Entonces, al elegirse la longitud del surco, se debe realizar, dice, un cuidadoso análisis de los factores que intervienen. Por un lado, queremos minimizar las pérdidas, ya sean las pérdidas por percolación o las pérdidas al pie. Y esto se logra haciendo la evaluación del in situ. Eso sería lo ideal, hacer la evaluación in situ de la longitud del surco. Evidentemente, uno puede hacer el ensayo. Fíjense, ¿están viendo el gráfico? Sí, profe. Bueno, en este gráfico, fíjense, cada una de estas es una curva de avance distinta, ¿sí? De caudal Q1, que es un caudal menor al Q5. Evidentemente, nosotros vamos a seleccionar, acá dice el Q3, a modo de ejemplo, que es el caudal de diseño. Y ese caudal, recuerden ustedes que corresponde al caudal máximo no erosivo que podemos aplicar. Ahora, ¿qué tiempo vamos a aplicar el agua? El tiempo de escurrimiento, o sea, desde que aplicamos el agua en la cabecera del surco hasta que llega al final, debería ser del orden de un cuarto del tiempo de escurrimiento. Un cuarto del tiempo de escurrimiento. Entonces, tenida la curva
de avance en el surco, uno debería definir cuál es el tiempo de avance como un cuarto del tiempo de riego y en función de eso uno puede determinar cuál es la longitud del surco. ¿Se entiende? ¿Me explico, perdón? Sí, profe. Eso es un ensayo que se hace a campo y en función de eso determina uno la longitud del surco, de forma tal de lograr una longitud del surco que sea compatible con estos dos extremos que hemos dicho. ¿Cuáles son los extremos? Lo ideal, habíamos dicho, es desde el punto de vista de lograr minimizar el fraccionamiento del terreno, tener los surcos lo más largos posible. Si hablamos desde el punto de vista de la pérdida, evidentemente las pérdidas por percolación profunda y las pérdidas en la cola del surco, lo ideal sería tener un surco más pequeño. La idea es ver dónde nos paramos entre estos dos elementos que hemos considerado. Eso, profe, también depende del tipo de cultivo que vamos a hacer. No. A ver, sí dependería del tipo de cultivo, porque en función del tipo de cultivo va a ser la lámina de agua que yo voy a necesitar aplicar, ¿no es cierto? Entonces, si la lámina es mayor, evidentemente las pérdidas que puedo llegar a tener son mayores. Así que dependería del tipo de cultivo, pero no depende tanto del tipo de cultivo, sino de las características del suelo. Básicamente de las texturas del suelo. Recuerden ustedes que la textura de alguna manera me da una idea de cuáles son las características granulométricas del suelo. Me está diciendo, por ejemplo, cuando un suelo tiene características más bien arenosas y un suelo tiene características más bien arcillosas. Y habíamos dicho, sí. Lo que yo me refiero al tipo de cultivo, digamos, es que el largo sea funcional. Porque, por ejemplo, si vas a plantar tomate, sí te conviene que sea largo porque, digamos, se hace una sola cosecha, pero en el caso, por ejemplo, de la lechuga, que es más escalonada, se planta escalonado, por ahí un surco muy largo no tiene sentido porque lo que necesitas también es tener más cantidad de surcos para ir plantando escalonado. Sí, la verdad es que nunca no me había hecho esa pregunta. Yo siempre he tenido el concepto de que el surco, la longitud del surco está más bien relacionada con las características del suelo más que con las características del cultivo. Pero sí podría ser perfectamente eso que estás diciendo vos. Claro, como bien dices vos, cuando tengo plantado tomate, lo ideal sería empezar una punta y darle a todo lo largo del surco lo más largo posible, que no ocurre con la lechuga, por ejemplo, como citas como ejemplo vos, ¿no? Hola. Hola, sí. Bueno, fíjense, acá hay una tablita que relaciona todos estos conceptos que hemos estado mencionando. Por un lado está la textura del suelo. Fíjense, hablamos de un suelo de características gruesas. Cuando hablamos de un suelo de características gruesas, estamos hablando de un suelo de características más bien arenosas. Si hablamos de un suelo de características finas, estamos hablando de un suelo de características más bien arcillosas o limo-arcillosas. ¿Sí? Es la primera columna, esta que estoy marcando acá. Hay una segunda columna que tiene en cuenta la pendiente. Recuerden ustedes que era el otro elemento que entraba en juego. Evidentemente, cuando la pendiente era menor, habíamos dicho que el caudal que podíamos aplicar era mayor, ¿sí? Y en función de la lámina que necesitamos aplicar, fíjense, acá está hablando de una lámina, da la tabla para una lámina de 50 milímetros y una tabla de 100 milímetros, es la longitud del surco que uno podría ensayar. ¿Se entiende esta tabla? Discúlpenme un segundito. Discúlpenme un minuto, por favor.
Disculpen, chicos, acá estoy nuevamente. Les preguntaba, ¿queden claro esta tabla y cómo se conjugan las distintas variables? Las características del suelo, la pendiente del suelo, el caudal, y en función de todo esto, la longitud del surco. Hola. Profe. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno. Bueno. Chicos, hasta acá llegamos. Dudas, preguntas, consultas de todo esto que hemos visto. La temática que sigue es el riego por escurrimiento en faja y el riego por inundación. Yo les voy a pedir que lo lean de forma personal. Yo les voy a estar enviando yo supongo que entre hoy y mañana, una serie de lecturas recomendadas que están incluidas dentro de la bibliografía que yo ya les he brindado y a la cual ustedes tienen acceso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud respecto a todo esto que hemos estado viendo. Por ahora no, profe. No, profe, Bueno. por ahora. Por ahora no, profe. Bueno, siendo así, los dejo en libertad y yo les voy a estar mandando la presentación de clase y la lectura recomendada, porque esto, para cuando hagamos la práctica de gabinete, va a ir un control de lectura sobre toda esta temática, ¿sí? Así que les voy a mandar las lecturas, les voy a mandar un detalle de qué sería bueno que ustedes vieran y leyeran para poder terminar de redondear este tema, que seguramente lo van a terminar de redondear más que con la práctica de gabinete, si Dios quiere, con la práctica de campo, donde van a ir aplicando todos estos conceptos que de alguna manera hemos estado viendo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, profe. Bueno. Por ahora nada. Bueno. Listo. Les agradezco la atención dispensada y disculpen todos los furcios cometidos. Así que seguiremos en contacto. Que la pasen bonito. Muchas gracias, Bueno, profe, profe. gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Gracias.